Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por salvarnos, por permitirnos la esperanza de los cielos. Nosotros estábamos caminando por el camino de la muerte, por el pecado, cayendo al infierno. Pero el Señor Jesucristo nos alcanzó con mucho amor y nos salvó del pecado y del juicio. Ahora no somos del mundo, sino somos de hijo de Dios y somos de Dios. Estamos caminando por el camino de vida cada día conforme a la voluntad de Dios. Tenemos la esperanza de los cielos según la palabra. Nosotros vivimos aquí en el mundo como miembros del cuerpo del Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos la iglesia verdadera y con los hermanos salvos. También nosotros sabemos que estamos llegando al fin del mundo. Vemos muchas señales del fin del mundo. Señor, queremos confiar más en el Señor y en la palabra del Señor. Señor, hoy también queremos compartir tu enseñanza por medio de la pregunta y respuesta. Señor, permítenos tu sabiduría y tu inteligencia para que podamos comprender y aprender tu palabra. Hoy solamente damos gracia y gloria y alabanza a todo al Señor por medio de esta comunión santa con el Señor Jesucristo. Guía esta reunión según tu voluntad. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar 1 Samuel, capítulo 28. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 15. Primera de Samuel 28, versículo 15. Dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Pregunta es, ¿por qué Samuel le respondió a una adivina? Este asunto muy especial, en otra Biblia no sale así, un poco extraño y raro, ¿verdad? Entonces vamos a ver por qué Dios como permitió esta causa y está escrito en la Biblia. Ya Samuel murió y también se apartó el Espíritu de Dios de Saúl, ¿verdad? Versículo 5 dice, cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Entonces, por causa de los filisteos, ¿verdad? Saúl tenía mucho miedo, ¿sí? En gran manera. Por eso, él buscaba una adivina hechicera.
y dijo a ella, hazme venir a Samuel. Entonces, Samuel como salió de la tierra, subió de la tierra. Entonces, pregunta era, ¿por qué Samuel le respondió a una adivina? Entonces, vamos a pensar poco. Si nadie puede llamar a los muertos de la tierra, ¿verdad? Nadie puede llamar y nadie puede presentar a los muertos después de la muerte. Entonces, y llamar a los muertos por medio de hechicería es gran pecado, ¿verdad? Dios no lo permite, no lo quiere. Levítico capítulo 20, versículo 6. Levítico capítulo 20, versículo 6. Ahí sí. Dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para constituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Entonces, llamar a los muertos por medio de hechicería, ¿no? Es gran pecado. Podría ser cortado de el pueblo. Podría perder, ¿verdad? Oportunidad de como perdón de pecado. Entonces era gran pecado, pero Saúl, Saúl intentaba así. Y también los muertos no pueden regresar al mundo, ni a su familia, ni a su casa. Libro Job, capítulo 7. Job, capítulo 7, versículo 9 y 10. Job, capítulo 7, versículo 9 y 10 dice, como la luna se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Entonces los muertos tampoco pueden como regresar a su casa ni a su familia, no puede subir más. Así Dios dividió dos mundos, ¿verdad? Este mundo y otro mundo. Y como espíritu, ¿verdad? Espíritu muerto. Después de la muerte, nadie puede presentar su espíritu a su familia. Entonces, sí, como puede como mostrar así, ese mundo podría tener mucha confusión, ¿verdad? Por eso los muertos no pueden meterse en ese mundo, ni mezclarse en ese mundo entre los vivos. Así Dios dividió exactamente dos mundos, ¿verdad? Pero sí, Samuel ya subió de la tierra. Entonces, ¿por qué Samuel respondió a divinina, hechicera, ¿verdad? Digamos, Samuel no obedeció según hechicería de esa se llama adivina, ¿verdad? No según llamamiento de adivina. Samuel llegó allá a este lugar, sino
según la voluntad de Dios, ¿verdad? Como mostró su como rostro, ¿verdad? Entonces, sí, como puede intervenir así los muertos en ese mundo, se podría tener este mundo mucha confusión, mucho desorden. Dios no lo permite así. Solamente en este caso, Dios permitió como un caso muy especial para que pueda Samuel presentar y advertir a Saúl sobre su destino final. Así Dios permitió este caso. Según adversión de Samuel, ¿verdad? Y Saúl murió siguiente día en medio de la guerra con los filisteos. Saúl y Natán ya murieron. Entonces, este caso, ¿no? Es muy especial, pero no podemos pensar que a Samuel obedeció según hechicería de un hechicera. No es así. Solamente si Dios lo permitió, puedan presentar y advertir a Saúl sobre su vida. ¿Verdad? Y vamos a buscar segunda de Samuel, capítulo 1. Otra pregunta. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Dice, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Natán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Pregunta es, ¿por qué ayunaron por Saúl y por Natán? Sí, Saúl perseguía mucho tiempo, ¿verdad?, a David para matarlo. Entonces, sí, Saúl vivía como enemigo, ¿verdad?, contra David, rey David. Entonces, después de la muerte de Saúl, ¿verdad?, rey David lloraba y lamentaba y ayunaba también con sus pueblos, todos. Y vamos a pensar poco si podemos ver la fe de David, rey David, y también su carácter. En el principio, rey Saúl comenzó un corazón muy humilde, ¿sí? Así Dios eligió rey Saúl, pero por fin, ¿verdad?, en medio de su vida, sí, siempre quiso mostrar su gloria. Él como siempre quería tener la gloria de su pueblo, desobedeciendo la palabra de Dios. Por fin ya se fue el Espíritu de Dios y vino el Espíritu malo a Saúl. Entonces, según el Espíritu malo, siempre Saúl quiso, ¿verdad?, matar a rey David, pero David no odiaba nada, ¿verdad?, a rey Saúl, ni pensando.
como enemigo de su vida. Siempre como estaba respetando, ¿sí? Siempre tenía miedo. ¿Por qué? Porque él era un hombre del miedo de Jehová. Así pensaba siempre, respetando a rey Saúl. Entonces, todos sus hombres de David, ¿verdad? Cuando murió Saúl, pensaba que rey David se gozaría, ¿verdad? Porque su enemigo ya murió, pero no era así, no estaba así. David estaba como muy triste y doloroso su corazón y ayunaba, ¿verdad? Entonces, sus pueblos y también su tierra, todo, según como expresión de David, rey David, todo junto estaban tristes, llorando y ayunando. El versículo 11 dice, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Como rasgar vestido, ¿no? Es como expresión de tristeza y dolor de corazón. Entonces, según resultado de rey David, sus hombres todos estaban con él así como con el mismo sentimiento. Por eso juntos todo pueblo de Israel estaban tristes y ayunando. Entonces, sí, podemos ver la fe de David y carácter de David. ¿Sí? Es muy necesario investigarlo y escudriñarlo sobre la fe de David y carácter de él. Entonces, rey David era un hombre manso y humilde, ¿verdad? Siempre confiaba en Dios, siempre como escuchaba la palabra de Dios, obedecía siempre. Entonces, podemos ver su fe. Y también capítulo 2, versículo 1, dice, así siempre el rey David consultaba con Dios, a Dios. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió, sube David. Volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Herbón. Entonces siempre David, ¿verdad? Consultaba a Dios, ¿subiré yo o no? ¿A dónde subiré? Así siempre detalladamente consultaba a David, preguntando. Entonces, sí, de verdad, rey David amaba mucho a su rey Saúl, respetando, ¿verdad? Entonces, con todo corazón, sí lloraba, también ayunaba así. Podemos ver su carácter y su fe, confiando en Dios. Siempre confiaba, ¿verdad? Lo que ha ocurrido en su vida, bueno o sea malo, siempre confiaba a Dios está haciendo esto. Siempre aceptaba así como lo que ha hecho Dios, esperando el resultado de Dios. Así David vivía con esa fe y con carácter
manso y humilde. Era también sombra de Señor Jesucristo. Así podemos entender hasta ahí. Entonces podemos ver la fe de David y también su carácter. ¿Sí? Vamos a investigar más. Otra pregunta, número capítulo 20. Número capítulo 20, versículo 11, versículo 12. Número 20, capítulo 20, versículo 12. Vamos a ver el versículo 12. Dice, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Una como conclusión, ¿verdad? De Dios a Moisés y a Aarón. Moisés no podía guiar a su pueblo hasta la tierra de Canaán por causa de este pecado de capítulo 20. Vamos a ver si el pueblo de Israel como quejaba muchas veces y murmuraba muchas veces contra a Moisés y a Aarón por falta de agua, por falta de comida, por como muchas cosas, ¿verdad? Quejaba y murmuraba y le velaba, ¿no? Contra Moisés, sería contra Dios. Entonces esta vez, aquí capítulo 20, también de nuevo, el pueblo de Israel estaba rebelando contra Moisés por falta de agua en Cádiz dice. Entonces, versículo 3 al 5, aquí podemos ver sus como figuras de murmuración. Dice, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muertos cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Entonces así quejaban, ¿no? Todo pueblo de Israel. Ellos han visto el poder de Dios y han experimentado la salvación de la muerte. Cada día, cada mañana, ellos recogieron maná, comida del cielo, pero sí, cada vez quejaban, sí, murmuraban, ¿verdad? Entonces, Dios le dio a Moisés. Versículo 8 dice, toma la vara y le une la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias.
Entonces, pregunta era, ¿por qué fue tan duro el castigo que recibieron? ¿Qué significa los 2 golpes a la piedra? Entonces, ¿cómo desobedeció, verdad? ¿Cómo desobedecieron Moisés y Aarón? Aquí Dios mandó para que puedan hablar a la peña a vista de los pueblos de Israel, el pueblo de Israel. Entonces, aquí nos sale cómo tiene que hablar, qué tiene que hablar. Como denles aguas al pueblo, así puede hablar, ¿no? Y Dios le mandó para que puedan como dar aguas al pueblo. Pero Moisés no dio a la peña, sino al pueblo de Israel. Versículo 10 dice, le unieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces, sí, Moisés está hablando como podrías sacar agua de esta peña, esa peña. ¿Qué quiere decir esto? Si él está hablando como su poder, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Como su poder, ¿verdad? Está hablando ante su congregación y después, como ¿sí? Golpeó la peña con su vara 2 veces. Entonces, tampoco Dios le dijo para que puedan como golpear, sino dijo, ¿verdad? Habla a la peña. Si Dios no le dijo a Moisés que golpeara con su vara, sino habla, dijo. Sí salió las aguas de la peña, pero no era según la voluntad de Dios. Entonces, como ¿qué le parece? Dios cómo ha visto esta causa, ¿verdad? Por eso 12 dice, versículo 12 dice, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Sí, Moisés tenía que mostrar la gloria y poder de Dios ante su congregación, pero parece que ya Moisés quiso mostrar como su poder ante su congregación, ¿verdad? Entonces, según su como cólera, según su ira contra su pueblo, se podría equivocarse así, pero aquí dice, por cuanto no creéis, digamos, no ha confiado en Dios, es pecado, ¿verdad? Entonces, Moisés no podía guiar a su pueblo a la tierra de Canaán, solamente Caleb y Josué, ¿verdad? Entraron, guiaron a su pueblo. Entonces era gran pecado. Así podemos ver Dios que quiere. ¿verdad? Sí, Moisés era un hombre manso y humilde. La Biblia dice, aquel varón Moisés era muy manso
más que todos los hombres que había sobre la tierra. El mayor, era el mayor, ¿verdad? Un hombre manso y humilde. Y también siempre Jehová hablaba a Moisés cara a cara. La Biblia dice cómo hablaba, ¿verdad? Con su amigo, a su amigo. Entonces, en el desierto, sí, Moisés guiaba bien a su pueblo, ¿verdad? Siempre Dios le ayudaba a Moisés para que puedan guiar a su pueblo por la señal, por milagro también, pero por fin ya se equivocó. Jehová dijo, no creísteis en mí. Entonces, por falta de la fe, Dios así juzgó. Entonces podemos pensar, ¿qué es la fe? ¿Verdad? La fe es obedecer según la palabra de Dios. Muy exacto, muy exacto. Sí, Dios mandó a Moisés para que pueda hablar a la peña, pero sí, Moisés como golpeó 2 veces, no era la palabra de Dios. Entonces, la fe es como seguir adelante confiando en la palabra, en lo que ha hablado Dios. Entonces, el conocimiento de la palabra es muy importante. Primero, hay que escuchar bien como ha dicho, como ha hecho Dios, como Dios que quiere que yo haga. Hay que aprender primero esto y como obedecer, ¿verdad? Después. Y también no ha mostrado la gloria, dice, para santificarme delante de los hijos de Israel. Entonces, Moisés no mostró la gloria ni poder de Dios. Él hablaba y actuaba como su poder, pero no, como no era así. Entonces, sí, podemos pensar también la voluntad de Dios, cómo podríamos mostrar la santificación ante los hombres, primero ante mi familia o ante los hermanos, ante los como incrédulos. ¿Cómo podemos presentar la santificación de Dios y la gloria de Dios? Dios lo quiere, ¿verdad? Entonces, no podemos añadir nada en la voluntad de Dios. Muy peligroso, ¿sí? Sí salió el agua, ¿verdad? De la peña, pero no era la voluntad de Dios. No podemos añadir mi pensamiento, ni nuestra justicia, ni nuestra obra buena en la palabra de Dios. Es peligroso. Nosotros no podemos dudar la salvación de Moisés. Sí, Moisés, como una profeta principal en Antiguo Testamento, sí ha sido salvo, ¿verdad? Sí, Dios utilizaba muy bien su vida, pero sí, se equivocó una vez, pero era muy gran error. Entonces Dios no lo permitió guiar a su pueblo a la tierra de Canaán. ¿Sí? Si Dios reconocía bien su carácter y su fe, pero si Dios, si siempre quiere como cumplir, ¿verdad? Según su palabra. Entonces, mientras guiaba a su pueblo en el desierto, solamente así sale una vez.
su equivocación. Pero por esta causa, él no podía entrar a la tierra de Canaán. Qué pobrecito, ¿verdad? Pero podemos pensar qué es la fe y también cómo podemos presentar la santificación de Dios ante la congregación. Entonces vamos a seguir confiando según las palabras, ¿verdad? Solamente según las palabras. Y también vamos a esforzarnos, presentar la gloria y santificación, ¿verdad? Ante los hombres. No podemos interceptar, ¿verdad? No podemos interceptar la gloria de Dios. Salmo 115, Salmo 115, versículo 1. Salmo 115, versículo 1. Dice, Salmo 115, versículo 1, dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. No a nosotros, la gloria, ¿verdad? Solamente a tu nombre de Dios, del Señor. Nosotros vamos a tratar esto, ¿verdad? Dando la gloria solamente a Dios. Si nosotros estamos tratando de predicar y cumplir la palabra de Dios y trabajar según la obra del Señor, pero sí, podríamos cumplir alguna cosa, pero ya damos, ¿verdad?, la gloria a Dios. Era la gracia de Dios. Solamente hablamos así. Y Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versículo 10 al 11. Apocalipsis capítulo 4, versículo 10 al 11. Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vives por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, sí, en el cielo, ¿verdad? Como los 24 ancianos. Los 24 ancianos representan los salvos antiguos y nuevos. En medio de, antes de Cristo, muchos también han sido salvos y después de Cristo también, con 12 tribus o 12 discípulos. Así representa, ¿verdad?, los salvos. Entonces todos los salvos se postran delante de que está sentado en el trono. En el trono, ¿quién está sentado, verdad? Dios. Dios. Entonces, coronas. Sus coronas representan la gloria, ¿verdad? A Dios nos ha dado esa gloria, pero también
o ellos, los 24 ancianos, dando su gloria a Dios de nuevo. A Dios, no a nosotros, no a nosotros. Nosotros aquí en la tierra ya vamos a vivir dando la gloria, gracia a Dios, ¿verdad? Si damos la gracia a Dios por todos. Entonces, no podemos, ¿verdad? No podemos interceptar la gloria de Dios. Nosotros, como somos, como una vara que está en mano de Dios, una vara, ¿verdad? Entonces siempre llevaba a Moisés una vara. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Moisés estaba en mano de Dios como una vara, pero aquel tiempo él hablaba como Dios ante su congregación. No es bueno, ¿verdad? Vara no tiene poder de nada. Vamos a recordar esto. Nosotros no somos nada. Solamente vamos a tratar de estar o perseverar, ¿no? En la mano de Jehová. Señor, utiliza mi vida. Orando así, ya seguimos adelante. Nos da mucha enseñanza. Y también esta causa, ¿verdad? Este asunto era una prueba para Moisés. ¿Sí? Entonces, sí, Moisés pasaba bien, ¿verdad? Ha probado muy bien en el desierto durante 40 años, pero por fin ya, como le he probado, ¿verdad? Por su error. Entonces, nosotros también podemos pensar nuestra prueba. Esta prueba siempre viene a los salvos. Aquí en la Biblia, también muchos creyentes, ¿verdad? Salvos, tenían esa prueba. Primero vamos a pensar que Dios no nos permite una prueba, no podemos vencer. ¿Qué quiere decir? A Dios siempre nos da una prueba que podamos resistir. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Entonces, sí, así Dios también daba prueba a los padres de la fe. La Biblia, sí, Moisés ha recibido muy bien esa prueba con su pueblo, ¿verdad? Pero por fin, como última prueba, fue como reprobado. ¿Sí? Rey Saúl también tenía esa prueba, ¿verdad? Pero ha sido reprobado muchas veces. Y también David tenía esa prueba. Rey David, ¿verdad? David tenía mucha prueba por medio de la ley de Saúl y también por la mujer y también por sus hijos. También tenía mucha prueba.
y también por medio de censo de Israel. Vamos a ver segunda de Samuel, capítulo 24. Vamos a ver prueba de rey David. Muy similar con la prueba de Moisés también. 24, segunda de Samuel, 24, versículo 1, dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Aquí dice, ¿no? Dios incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel. Digamos, Dios no tienta a nadie. La Biblia dice: solamente según su propia avaricia viene tentación y prueba, ¿verdad? La Biblia dice, entonces, Santiago capítulo 1, versículo 14, dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces podemos pensar que David también tenía este deseo de censo de Israel. ¿Cuántos pueblos yo tengo? ¿Cuántos soldados yo tengo? ¿Cuántos ejércitos? ¿Cuántos caballos? Podría pensar así, ¿verdad? Entonces, por lo que tiene en su corazón, Dios también da prueba por medio de Satanás. Podría tener una tentación también por lo que tiene. Entonces, sí, David podría pensar que yo quiero ver mi fuerza, ¿verdad? Yo quiero ver como ejércitos de Israel. Entonces, Dios como lo permitió, ¿verdad? Así como quiera. Entonces, me preguntó también, así, ¿por qué incitó Dios a David para hacer censo de pueblo? Vamos a buscar Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago capítulo 1, versículo 13 también dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, ni ser tentado por el mal. Entonces, Dios es perfecto. Dios es bueno y justo y santo. Entonces, podemos decir que a Dios no tentó a David ni a Moisés. Solamente Dios daba, ¿verdad? Una prueba según lo que tenía en su corazón. Pero también vamos a recordar esto, ¿no? 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Que Dios no quiere darnos una prueba con un corazón malo.
siempre Dios quiere darnos el bien y su misericordia. Así entendemos. Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas 21, versículo 1. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Aquí, como explica diferente, ¿verdad? A Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces, Satanás no puede probar como quiera. Sin permiso de Dios no puede. Entonces siempre pide, ¿verdad? Permiso de Dios. Entonces Dios, con permiso de Dios, Satanás está probando por las cosas que tenemos. Entonces, sí, Satanás conoce muy bien, ¿verdad? Nuestro corazón, nuestra vida, lo que tenemos. Así Satanás está probándonos según permiso de Dios, ¿verdad? Job ha recibido así tentación y prueba de Satanás con permiso de Dios, ¿verdad? En el principio, Job como ha perdido muchas cosas, todas las cosas que tenía, pero por fin Dios bendeció 2 veces más que tenía Job. Entonces, si Dios quiere darnos el bien y su misericordia, ¿verdad? En medio de nuestra vida cristiana. Entonces, primero vamos a confiar esto en Dios que quiere darnos solamente el bien. Entonces, sí, aquí en el mundo, todos los salvos están pasando estas pruebas, también tentación, si hay, por medio de Satanás. Dios está probándonos, ¿verdad? No para juzgarnos, sino para caernos, sino para regalarnos gran gloria y bendición, ¿verdad? Todos, como los padres de la fe han pasado esa prueba. Algunos se cayeron muchas veces, pero algunos han recibido mucha bendición. Son diferentes, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tratar de levantar de nuevo. Volvemos a levantarnos para seguir adelante. Primero vamos a tratar de conocer la palabra de Dios, o sea, la voluntad de Dios, la palabra, y según nuestro conocimiento ya vamos a seguir adelante obedeciendo. Proverbios 24:16 dice: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. El justo también puede caer, ¿verdad? De su vida cristiana, pero dice, vuelve a levantarse. Siempre Dios nos da esa oportunidad para que podamos volver a levantarnos. Mas los impíos caerán en el mar. Ellos no saben nada por qué se cayó, ¿verdad?
Pero nosotros, los salvos, los hijos de la luz, se saben por qué. Y también siempre viene ayuda y guía de Dios, la palabra, por medio de comunión, si puede también levantarse. Salmo 37, versículo 24. Salmo 37, versículo 24, dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrados, porque Jehová sostiene su mano. Cuando el hombre justo, ¿verdad? El hombre santo, los salvos, cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Entonces, Dios está manteniendo, cuidando nuestra vida, tomando nuestras manos. Así vamos a como confiar en Dios, que quiere darnos solamente con el bien. Dios quiere bendecirnos. Dios es justo y santo y bueno. Ya seguimos adelante así. Otra pregunta. Vamos a buscar Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pregunta es, mi familia pertenece a una iglesia que cree que si no hay bautismo no se puede ser salvo. Sobre bautismo, ¿verdad? Una familia de un hermanos, ¿sí? Permanece en otra iglesia que creen que si no hay bautismo no se puede ser salvo. No es así, ¿verdad? Pero muchos confían en su bautismo. ¿Ha sido salvo? ¿Me bauticé? Bautismo no es la salvación. Ya vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí parece, primero es bautismo y puede recibir el perdón de pecado. Así sale, ¿verdad? Pero sí también, sí hay muchos capítulos también que explica que primero es entender el perdón de pecado y después bautismo, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar esto. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es perdón de pecado? Por medio de bautismo puede quitar, puede lavar su pecado. Por el agua de bautismo puede lavar su pecado, limpiar su pecado. Por el bautismo podría pagar su pecado. ¿No es así? Por el bautismo podría recibir el Espíritu Santo. ¿Sí? No puede. Entonces, no es así. Pero en la Biblia, por la Biblia, vamos a ver. ¿Sí? Efesios 1:13. Efesios capítulo 1:13. ¿Sí? Es una palabra ordenada, ¿verdad? De recibir el Espíritu Santo.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Sí, por medio de escuchar y creer en lo que ha escuchado. ¿De qué? Aquí dice, del evangelio de vuestra salvación. ¿Sí? Puede ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, sin entendimiento nadie puede creer, ¿verdad? Sin fe nadie puede recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿sí? El bautismo es como declarar ante el mundo, ¿verdad? Ante los santos, ante Dios, es una declaración sobre su libertad de pecado. Es una celebración, ¿verdad? Una memoria de su salvación, el bautismo. Por ejemplo, sin boda, ¿verdad? Sin boda, en Corea, muchos ¿cómo se llama? Matrimonio viven sin boda, pero si tiene matrimonio civil, muchos viven en Corea, pero mayoría sí hacen boda. Entonces, ¿por qué quiere hacer boda con su familia, con sus amigos? Ya tiene como matrimonio, ¿verdad? Civil, pero ¿por qué quiere hacer boda? Para publicar, declarar, ¿verdad? Su matrimonio a todo. Y perdón del pecado, por medio de perdón del pecado, sí podemos ir al cielo sin bautismo, digamos. Si por medio del perdón del pecado, ¿verdad? Podemos ser hijos de Dios. Entonces, después de la salvación, ¿por qué debemos ser bautizados? ¿Sí? Ya queremos declarar ante Dios, ante los santos y también ante Satanás, ya queremos publicar y declarar sobre nuestra salvación. Yo soy de Dios, ¿verdad? Y también el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto por la sangre de cordero. Ya se pasaron, ¿verdad? Pasaron todo la sangre. La sangre de cordero representa el Señor Jesucristo, la sangre del Señor representa la salvación del Espíritu, ¿verdad? Y después ya cruzaron todos el mar rojo, ¿verdad? Bajo del mar rojo pasaron todo. Entonces, esta cosa representa el bautismo. Se han bautizado así por el mar rojo. Entonces, cuando bajamos debajo del agua, ¿no? Es muerte. Se refiere la muerte, y también cuando subimos del agua, ¿verdad? Se refiere resurrección, la vida nueva. Ya morimos con el Señor, ¿verdad? Con la muerte del Señor, y revivimos con el Señor, con la resurrección del Señor. Entonces, el bautismo representa la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección de Él. ¿Sí? Y también, sí, podemos meditar esto por el bautismo. Entonces,
el pueblo de Israel pasaron el Mar Rojo y después entraron en el desierto, ¿verdad? En el desierto, es como pasaron durante 40 años, representa, ¿verdad? La vida cristiana. Nuestra vida cristiana es vivir en el desierto. El desierto se refiere a este mundo, ¿verdad? Entonces, sin bautismo, sí podemos ir al cielo. Entender y aceptar y creer el perdón del pecado es el primero. Alguno no puede recibir el bautismo por su edad o por su enfermedad. Entonces ellos no pueden ir al cielo. Sí, pueden ir al cielo. Y también un malhechor que ha muerto al lado de Jesucristo, ¿verdad? Él aceptó aquel tiempo por la palabra del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Él dónde está ahorita? En el paraíso con el Señor. Se ha bautizado él, ¿no? Vamos a buscar Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 34 al 36. Hechos 8, 34 al 36 dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dios, ¿verdad? Dios envió Felipe a eunuco Etiopía, ¿verdad? Y este eunuco estaba leyendo Isaías 53, ¿verdad? Dice, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Isaías capítulo 53, como está explicando sobre el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como si está explicando exactamente la obra del Señor, ¿sí? Esto es el Evangelio. 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde estas escrituras, le anunció el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Anunció el Evangelio de Jesús a eunuco, sí, Felipe, sí, el eunuco etíope ya recibió, aceptó Señor Jesucristo, ya conoció al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y después, 36 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Sí, ahorita es digno, ¿verdad? Era digno para ser bautizado.
entonces le bautizó, ¿verdad? Así podemos entender. Y versículo 12 y 13. Hechos capítulo 8, versículo 12 y 13 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. 13. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces aquí también sale, ¿verdad? Orden. Primero, creyeron, ¿verdad? Sí, en lo que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y después se han bautizado hombres y mujeres. También Simón también creyó primero y después habiéndose bautizado. Así sale. Entonces nosotros podemos entender así. Entre los hermanos también, antes de la salvación, ¿verdad? Tenemos experiencia de bautismo, pero no es bíblico, ¿verdad? Era bautismo de como el bautista de Juan, ¿verdad? Muchos se han bautizado por bautismo del bautista de Juan, pero después, por medio del evangelio, han recibido la salvación, se han bautizado de nuevo. Entonces, entre los hermanos que no han bautizado aún, por favor, tiene que ser bautizado, ¿verdad? Y después de como esta situación de corona, ya vamos a tratar de bautismo, hacer bautismo. Y Hechos capítulo 8, versículo 17. Hechos capítulo 8, versículo 17, sobre la imposición de manos. Y dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Algunos dicen, ¿verdad? ¿Sí? Por imposición de las manos podrían recibir el Espíritu Santo. En aquel tiempo del Señor Jesucristo, de los discípulos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Han recibido el bautismo por imposición de las manos. Así se han ocurrido algunas veces en la Biblia, está escrita, ¿verdad? ¿Verdad? En el principio. Entonces, sí, por medio de imposición de las manos de los apóstoles, cualquier persona podría recibir el bautismo, el Espíritu Santo, ¿no? Digamos, no puede, ¿verdad? Entonces, hay los discípulos, sí, solamente tienen ellos un poder de como dar el Espíritu Santo
por medio de imposición de sus manos. No es así. Biblia hecho, ¿verdad? Aquí sale un hombre que como quiso comprar este poder. Yo también, yo quiero como dar como el Espíritu Santo, ¿verdad? Por medio de imposición de mis manos. Alguno quiso comprarlo, pero ha sido maldito, ¿verdad? No es la voluntad de Dios. Entonces, primero tiene que entender el Evangelio de la gracia de Dios. Tiene que ser salvo. ¿Qué es la salvación? Salvación es perdón del pecado. 14, Hechos 8, 14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Entonces, Pedro y Juan, como daba imposición de las manos a algunos, ellos han recibido el Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos de Pedro y de Juan, ¿verdad? De verdad, los judíos no quisieron, ¿verdad? Los samaritanos trataban como los gentiles, no quisieron acercarse a ellos, pero han escuchado, ¿verdad? Así, ya los samaritanos están recibiendo la palabra de Dios. Si entró ya a Samaria el Evangelio, ¿verdad? Entonces, la iglesia envió a Pedro y Juan. Y los que han escuchado entre los samaritanos han recibido el Espíritu Santo por medio de imposición de las manos de los apóstoles. Pero recibir el Espíritu Santo, ¿no? No es poder de los apóstoles, ni poder de imposición de las manos, ¿verdad? Solamente Señor Dios, como quiso mostrar que existe el Espíritu Santo. En aquel tiempo, nadie ha conocido que existe el Espíritu Santo, existía, ¿verdad? Nunca ha visto que existe el Espíritu Santo. Entonces, como una señal, a Dios permitió que podría mostrar que existe el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a buscar Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19, versículo 2. Dice, les digo, les disteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay el Espíritu Santo. Entonces, entre los judíos tampoco lo sabieron. Por eso, como una señal, ¿verdad? Mostró esa figura del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, los discípulos del Señor Jesucristo, ¿verdad?, han recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era como una lengua repartida,
como del fuego, así como salió, ¿verdad? Como descendió el Espíritu Santo sobre su cabeza. Hoy en día no se ve esto. ¿Por qué? En aquel tiempo salió así, para que pueda, para que sepa que existe el Espíritu Santo, ¿verdad? Y 5, Hechos capítulo 19, 5 y 6. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, primero oyeron esto y después fueron bautizados. Aquí también dice así, primero hay que oír y entender. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ser salvo por medio de oír. Sí, hay que tener la fe, hay que tener seguridad para ir al cielo, ¿verdad? Y después puede ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Y también dice, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, ellos no sabían que existía el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ellos han visto que venía el Espíritu Santo sobre ellos, como una señal, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Y aquí dice, hablan en lengua y profetizaban. En el tiempo del apóstoles, ¿verdad? Sí, Dios mostraba sobre figura del Espíritu Santo, pero en realidad el Espíritu Santo no se ve. Hoy en día, ¿quién puede ver la operación del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo? Nadie. Solamente en aquel tiempo de los apóstoles, como una señal que existe el Espíritu Santo, ¿no? Así como mostraba Dios a ellos, era una señal. Y lengua extraña y profeta también, profecía también era una señal. En aquel tiempo los apóstoles tienen que predicar a otros países, ¿verdad? Ellos no conocían otro idioma, pero si cuando hable, ¿verdad? Ya sale a otro idioma para que puedan escuchar los gentiles. Así Dios permitió lengua extraña para los incrédulos. La Biblia dice para los incrédulos. Pero hoy en día solamente habla entre los miembros de la iglesia. En la iglesia quiere hablar, pero no es así. En el principio Dios permitió lengua extraña para los incrédulos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que puedan entender la palabra que está hablando, ¿verdad? Los apóstoles. Era una señal, pero hoy en día, ¿por qué? Yo quiero preguntar a los que quieren hablar lengua extraña, ¿por qué quiere hablar lengua extraña? ¿Qué? Quiere predicar a otros países, como predicar con lengua extraña a los incrédulos. De verdad, ¿no? Quiere mostrar su fe, ¿verdad? A otros. Yo estoy hablando lengua extraña. Yo estoy comunicando con Dios por lengua extraña. Sí, no es bueno, ¿verdad? Una jactancia.
Y tampoco no es evidencia de la salvación lengua extraña. El que habla lengua extraña, si puede ir al cielo, no es así. En otra religión, ¿verdad? También habla lengua extraña. ¿De dónde viene esa lengua extraña? De Dios. ¿No es así? Sería de Satanás, de otros espíritus malos. Entonces, hablar lengua extraña no es evidencia de la salvación. Sí, Satanás podría darlos. Sí, San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, digo así, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré, Jesucristo dijo, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Mire, el que confía en su obra, en su justicia, más que la palabra, no está bien, no es bueno. Primero vamos a confiar en la palabra, vamos a seguir según la palabra. No podemos añadir en la palabra con la obra, ¿verdad? Con nuestra justicia. Aquí este hombre tenía mucha obra, ¿verdad? Obra buena, parece, pero fueron rechazados ante la puerta del cielo. ¿Por qué? Porque no pudieron entrar. Parece que tiene mucho poder, profetizaban, ¿verdad? Pero Dios siempre nos hace, ¿verdad? Confiar en la palabra, en su poder, nada más. Hoy hemos aprendido también sobre prueba de Moisés y de David. Ellos confiaban, ¿verdad?, en su obra. Ellos quisieron mostrar su obra ante los ojos de Dios, ante su congregación, era pecado. No se pierde la salvación, ¿verdad? David, Moisés también, sí, están en los cielos. Dios ha reconocido sus fe, ¿verdad? Ellos han probado muy bien, sí, pero nosotros también vamos a tener mucho cuidado para seguir adelante. Primero, vamos a confiar solamente en la palabra y en medio de nuestra vida cristiana solamente vamos a mostrar la gloria de Dios. Nada más. Y esperamos la venida del Señor. Señor solamente quiere, ¿verdad? Que nosotros confiamos en tu poder y en tu nombre. ¿Sí? Y también muchos quieren como mezclar, ¿verdad? Quieren meterse en la palabra con su obra buena. Aquí este es hombre también, San Mateo capítulo 7, dice, en tu nombre, en tu nombre. Si en el nombre del Señor ellos hicieron algo, digamos, no era mala, pero el que quiere mezclar la obra del Señor por su propia opinión, por su obra buena, no es bueno. Tal vez puede ser rechazado ante Dios. Es muy complicado, muy peligroso, pero hoy en día mucha iglesia está
dando enseñanza mezclado con la obra, sí, con la ley. Muy complicado, ¿verdad? Para distinguirlo, pero nosotros ya tenemos la palabra verdadera y el evangelio correcto. Ya seguimos adelante, por favor. Hoy, hasta aquí. Próxima vez ya vamos a compartir otra respuesta. Y también yo voy a tratar de entregar respuesta personalmente. Y también en cualquier momento podría preguntarme y nos compartimos respuesta por la palabra también. Ya, hoy hasta aquí. Por oración, ¿verdad? Por oración vamos a terminar. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por permitirnos la salvación eterna y perfecta. Nosotros estamos en el Señor, que es nuestro refugio y nuestra base de la salvación. Siempre, cada día estamos confiando en el Señor. Siempre queremos ser hallados en el Señor. Señor, permítenos tu enseñanza, tu palabra en nuestra vida cristiana para que podamos distinguir bien el camino de vida y la vida cristiana. Hoy en día estamos pasando un tiempo muy difícil y complicado, pero sabemos que el Señor está añadiéndonos más confianza y más fe a los que está pasando un tiempo del fin del siglo. Señor, guía nuestra congregación en Costa Rica, en cada lugar, y también protege a los hermanos que están sufriendo por algunas cosas malas. Señor, también permítenos y la palabra y fortaleza para que podamos vencer contra el mundo y contra el pecado. Solamente queremos seguir adelante según la voluntad de Dios, predicando y salvando las almas. Sabemos que no tenemos mucho tiempo, pero si Dios nos permite, siempre queremos trabajar y obedecer según la obra del Señor. Señor, te damos gracias de nuevo por medio de esta comunión virtual en el Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias, gloria y alabanza a todo el Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.